la ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a la 16ª edición en vivo de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Nani, ¿qué tenemos para hoy? Buenas tardes para todos. Hola Lu, creo que nunca nos saludamos. Hola. Sí, es verdad. Bueno, pero yo saludo a muy poca gente también, es una cuestión mía de personaje, Dios. Es como que estamos acostumbrados a sentarnos juntos y hablar. Sí. Bueno, en el marco del Ay, Día Dios. Internacional de Prevención del Suicidio, seguiremos hoy hablando de prevención del suicidio y suicidio. Por esto tendremos el gran placer de tener una entrevista vía telefónica con Diana Altavilla, doctora en psicología. Que ya estuvo en el programa en manera diferida, digamos, Sí. hemos escuchado su palabra en audios el programa anterior, pero bueno, logramos establecer el contacto, así que hoy, bueno, contaremos con su presencia, no tan en diferido, no en piso, pero estar aquí con nosotros. Ujú, nos va a acompañar. Ujú. Y bueno, y para dar inicio a la primavera, que empezó la primavera, trajimos las voces de las niñas en el bloque de Abre Palabras que nos vienen a contar qué es lo que les gusta de esta estación del año. Y bueno, no se olviden de seguirnos en redes, en Infancias Sin Etiquetas, en Facebook y en Instagram. Ujú, con todas las S. Esta vez te comiste un par de S. Sí. Ojo, Creo ojo, que sí. Ojo al piojo, sí. Para empezar, como también medianamente, era un hipotético en ese momento, la anticipación del programa anterior, pero estuvo la propuesta de, ya que pasamos una banda de rock, de math rock, en realidad, rock matemático es el nombre en concreto del género mexicana, bueno. México tiene mucha música muy variada, muy linda, así que hoy vamos a escuchar toda música mexicana, vamos a escuchar la banda que ya habíamos escuchado el programa anterior, otra canción del disco Fontana Vela. Y corrijo un comentario que hice el programa anterior sobre esta banda. Este disco es ante todo un álbum conceptual, Fontana Vela, que incluía en su edición física algo que ahora ya prácticamente no se estila demasiado, pero un librillo del tamaño del disco de 60 páginas, que era el diario ficticio de Mario Lupo González Fávila, quien habitaba en soledad el bosque de Fontana Vela. Pero yo les voy a contar hasta ahí y el resto les regalo la posibilidad que ustedes se encuentren con ello. Vamos a escuchar de Austin TV, Nadie está aquí, no hay nadie aquí, nada hay aquí. Escuchábamos entonces al conjunto de... realmente es gracioso porque casi que se presta a un juego de palabras con el nombre de este mismo programa. Es un conjunto que tiene muchas etiquetas, pero quizá la que por ahí más podría llegar a resumir el género que lleva adelante este grupo, ante todo instrumental, sea math rock, por, bueno, los juegos con los tiempos, las velocidades, los compases, etc. Austin TV, la canción era Nadie está aquí, no hay nadie aquí, nada hay aquí. Bueno, retomando de lo que habíamos anticipado en la apertura de este programa, es importante, bueno, yo quizá es una cuestión personal, siempre me ordeno un poco la cabeza, me es importante contextualizar las cosas que vamos haciendo paso a paso, así que esto es algo que ya veníamos charlando del programa anterior, pero vale la pena volverlo a recordar, y en este programa que se desarrolla el día de hoy, 23 de septiembre del año 2021, tenemos la oportunidad de poner en la mesa y focalizar sobre la problemática del suicidio y, bueno, otros temas relacionados que también están muy cerquita de esta temática. Pero esto es algo que funciona en este momento histórico y no era así hasta hace muy poco tiempo.
No fue hasta el año 1999, a principios del milenio, que se reconoció al suicidio como un problema de salud a nivel mundial, lo que motivó el lanzamiento del Plan SUPRE, por sus siglas en inglés, Suicide Prevention, que traduce, casi idéntico, prevención del suicidio. Se trató de una iniciativa por parte de la Organización Mundial de la Salud para impulsar la prevención y reducción de la mortalidad por suicidio a través de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, apoyado en sectores sanitarios, propiamente dichos, como lo pueden ser hospitales, clínicas, pero también en sectores no sanitarios. Y este no es un detalle menor, dado que implica el reconocimiento de que esta problemática no se reduce únicamente a un ámbito médico-sanitario, sino que es fundamental la articulación y el trabajo en red con todos los actores que están en contacto con la población adolescente e infantil. El informe no aclara adolescencia e infancia, pero nosotros ponemos el foco acá por el programa que tenemos y porque es una problemática que afecta de manera desproporcionada a la adolescencia y a la infancia. Dado que, son los saberes de la adolescencia y la infancia y las experiencias de las adolescencias y las infancias las que van a contribuir de manera fundamental a un correcto abordaje comunitario alrededor de esta problemática. Pero volviendo a la Argentina, porque esto es en el ámbito internacional, tenemos que saltar atrás al 6 de abril del año 2015, que fue cuando se promulgó la Ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Y aquí otra vez me detengo y les vuelvo a señalar la cercanía que tienen todas estas fechas, pero sigamos adelante. Les quiero leer los primeros 2 artículos de esta ley y después comentar un poco al respecto. Artículo primero. Declárese de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, qué palabrita, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio. Artículo 2. A los efectos de esta ley se entiende como a. Intento de suicidio, a toda acción autoinfligida con el objeto de generarse un daño potencialmente letal. B. Posvención, a las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida. Les leo esto porque da cuenta del cambio de paradigma que se dio respecto del abordaje de la problemática del suicidio. A principios del milenio, y con el programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud un poco más fresco, la respuesta común que solía recibir el entorno inmediato de una persona víctima de un suicidio era: ya está, no hay más nada que podamos hacer. Es decir, no existía ningún tipo de posvención o acompañamiento terapéutico para el entorno de esta persona. Claramente, al momento de promulgarse esta ley en 2015, eso cambió. Y fue así, a la luz de toda la investigación que se comenzó a producir, que se empezó a generalizar y también a socializar al respecto, porque en realidad en muchos casos había varias aristas que rodean esta temática que ya eran ampliamente investigadas de antes, pero no se encontraban o debidamente compiladas o propiamente vinculadas entre sí. Entonces ese desfasaje, ese desequilibrio no permitía un verdadero abordaje interdisciplinario de esta problemática. Sin embargo, acá otra vez hay otro salto temporal grande, porque esta ley recién vería la solicitud de su implementación, ni siquiera la finalización, sino apenas la solicitud de su implementación en mayo del año 2019, mediante un pedido de la Cámara de Diputados de la Nación. Cito: la Cámara de Diputados de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que tenga bien reglamentar la Ley 27.130 de Ley Nacional de Prevención del Suicidio, sancionada en el mes de marzo del año 2015. Fundamentos. Señor Presidente,
El presente proyecto tiene como finalidad solicitar en carácter de urgencia la reglamentación de la Ley 27.130, Ley Nacional de Prevención del Suicidio, sancionada el 11 de marzo del año 2015 por este honorable Congreso de la Nación con unanimidad en ambas cámaras y fue promulgada el 6 de abril de ese mismo año. Esta ley no solo declara de interés nacional la investigación científica y epidemiológica, como habíamos dicho antes, sino que también avanza con la capacitación profesional, la atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de las víctimas. Es decir, que contamos con un marco normativo que aborda la problemática de manera integral, pero de nada nos sirve, ya que la misma hasta el día de la fecha, mayo del año 2019, no se encuentra reglamentada. Fin de la cita. Les invito a buscar en internet, en el sitio oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, este texto completo si es que deciden adentrarse en esta temática, porque aparte de ser realmente muy conciso, cuenta con mucha información estadística comprobable. Justamente este es el primer párrafo de los fundamentos, pero debajo sostiene con información, data, estadística, número y todas referencias comprobables esta idea de que, necesitamos que esta ley se reglamente. Presentando de manera muy sólida todos estos argumentos sobre la necesidad real que tenemos como país y sociedad de contar con la correcta implementación de esta ley. Me parece muy acertado, Lu, lo que nos trajiste hoy al piso, muy informativo. Pero me parece, no sé, ¿querés ponerle un poco de onda y escucharla a las niñas? Ay, sí, son todas cosas ásperas realmente. Se hace un poco difícil. Vamos a extendernos un poco con las voces de ellos, ¿no? Que a veces es tan placentero, ¿no? Escucharlos. Uh-huh. Era sobre la primavera el audio esta vez, ¿no? Vamos entonces con el abre palabra de hoy. A mí me gusta de la primavera cuando veo unas flores y vienen todas las abejitas y las mariposas porque me gustan las florecitas que son de color azul y todos los colores. Passarinhos e abelhinhas, joaninhas e florzinhas perfumadas. As crianças nas escolas comemoram sua chegada. Primavera, primavera. Porque hay muchas flores y el mes es largo, entonces podemos jugar mucho tiempo. Primavera porque es un mes de amor, de que hace mucho calor y es un día de alegría. Enfeitar a floresta e toda a natureza entra em festa. Passarinhos e abelhinhas, joaninhas e florzinhas perfumadas. As crianças nas escolas comemoram sua chegada. Primavera, primavera. Lo que más me gusta de la primavera es que crezcan las flores muy lindas. Que cuando estamos en primavera es decir que falta poco para el verano. Lo que más me gusta de la primavera son las flores, el clima y las flores y el clima.
Ese era el abrepalabra que teníamos preparado para el día de hoy con las voces de los niñes. Sobre, bueno, qué nos gusta, qué les gusta a los niños, qué nos gusta. Ese sí que es un lindo deslizamiento freudiano. ¿Qué les gusta a los niños de la primavera? De la primavera. Uh-huh. Bueno, una estación muy linda del año, quiero decir. Bueno. Yo soy más fan del invierno, lo voy a decir. Siempre voy a plantar esa bandera. Yo siempre la voy a plantar, pero bueno. Bueno, para hoy traje una pregunta, Lu, que la estuve trabajando mucho en realidad antes de traerla al aire, pero me pareció muy importante que podamos tratar de contestar esto. La pregunta ¿es posible pensar en suicidio desde una perspectiva de género? Antes de intentar responder esta pregunta, quiero comentarles un dato estadístico que registra la OMS en los últimos años, sobre el incremento significativo de los casos de suicidio en jóvenes de 15 a 24 años. La tendencia es mayor entre los varones en los datos de mortalidad, aunque se registran más intentos de suicidio entre las mujeres. Como pie de este dato comenzamos a hablar de perspectiva de género y nos preguntaremos por qué. Primero veamos entonces la primera relación que hace Durkheim sobre suicidio y género, y él planteó que en los varones los factores de riesgos se relacionaban con la esfera pública, como ambiciones no realizadas o pérdidas en los negocios, y en las mujeres con las cuestiones domésticas e interpersonales como amores no correspondidos o asuntos vinculados al pudor. ¿A qué nos quiere llevar esto? A que esta clasificación que hace Durkheim corresponde con roles estereotipados de género. Entonces hablamos de una construcción social de masculinidad hegemónica. Me cuesta esa palabra realmente. Sí. Masculinidad hegemónica. Y además es como muy fuerte en realidad. ¿Qué implica esta masculinidad hegemónica? Implica la represión de manifestaciones de la emotividad. En palabras sencillas, el hombre no llora. Es una frase que la escuchamos cotidianamente, o es como decir que el varón no se expresa y es así nomás. Pero en realidad esta forma de socialización genera riesgos para la salud, tanto de hombres como mujeres. Y ojo, muchos hombres no se expresan los padecimientos vinculados con la salud mental porque ya son vistos como débiles, digamos. O sea, si te expresas o ves a un hombre llorar, es como, es débil y no debería ser débil por ser un hombre, digamos. Uh-huh. Y en cuanto a las mujeres, aunque el riesgo de mortalidad por suicidio sea menor, se plantea como factor de riesgo relacionado al suicidio el hecho de haber sido víctima de abuso infantil y otras situaciones de violencia sexual. Entonces, volviendo a la pregunta y respondiendo a la pregunta, sí es posible pensar esta problemática desde una perspectiva de género, y me atrevo a decir que es necesario que podamos reflexionar desde esta mirada, para poder ir desinstalando estos estereotipos de hombres que no se deben expresar por ser hombres y de mujeres que solamente tienen problemas ligados al amor no correspondido o a la histeria. Y me pareció importante, Lu, traer esto al piso, sí. Porque los vemos mucho, o sea... Claro, porque además también hay otro dato que no está incluido en ese informe, pero nosotros nos hemos topado en la investigación previa. Uh-huh. Si uno mira los datos y los números estadísticamente de cómo afecta la problemática del suicidio a través de una cuestión de género a nivel mundial, acomodando todos los índices de distintos países, que varía mucho, por ejemplo, en países como China. En China son muchas más las mujeres que cometen suicidio versus los hombres, pero si uno acomoda todos esos números a nivel mundial, por cada mujer que comete un suicidio, hay 1.7 hombres que cometen un suicidio. Así que es muy llamativo cómo afecta de manera desproporcionada tanto a hombres como mujeres. Y esto sin entrar inclusive también, que eso otra vez hay que decirlo, los suicidios en la comunidad trans, en la comunidad LGBT, que no hay estadísticas al respecto. Entonces eso también es una incógnita. Se sabe también que es un flagelo muy grave, que es una cuestión muy necesaria por empezar a investigar, pero de vuelta a lo que decíamos en el bloque anterior. En 2015 se promulga la ley y en 2019 se reglamenta, y en el medio hubo una pandemia, en el medio se cortó todo lo que se estaba haciendo y obviamente no se avanzó en esa dirección de ninguna manera, de la misma forma que no se avanzó en ninguna dirección. Entonces todas estas cosas hay que decirlas y
el problema de también salir a decir estas cosas, hay casi que poco que decir, porque hay poca investigación, hay poco trabajo de campo, pero bueno, es el estado de la cuestión, digamos. Y quizás, hablar de esto y reflexionar sobre esto que traemos quizás nosotros ahora en este espacio radial, también tiene que ver con abrir estos espacios y poder ir hablando de esto, porque más allá de la investigación y todo eso, que es sumamente necesario e importante para avanzar, es necesario abrir espacios de diálogo. Bueno, te invito a escuchar un poco de música mientras tanto y después, empezamos seguramente con la entrevista que teníamos pautada para Diana. Vamos a escuchar de Control Machete, la canción es Así son mis días. En el aire, Control Machete, la canción es Así son mis días. Bueno, y siguiendo con el programa, realmente es un tremendo lujo el que nos vamos a dar ahora, la posibilidad de dialogar con Diana Altavilla, licenciada en Psicología, con una amplia trayectoria de clínicas y trabajos con pacientes alrededor de esta problemática, y fruto de ese trabajo también cuenta con publicaciones al respecto, la última, Suicidio y autolesiones, impacto, consecuencias y estrategias clínicas. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perfecto. Yo quería empezar esta conversación con una pregunta que surgió en el contexto de una conversación con una amiga muy cercana, hablando de esta problemática, comentándole que iba a tener oportunidad de charlar con vos, y surgió la pregunta de si realmente es posible prevenir todos los suicidios o existen casos en los que simplemente realmente no se puede hacer nada. Era una pregunta que surgió en un contexto de un poco de angustia, un poco de malestar, así que te quería trasladar ese interrogante a vos, si es que podés contestarnos. Bueno, yo contestaría con otra pregunta. ¿Es posible abarcar todo de algo? Claro. De alguna otra enfermedad, de una enfermedad física. Podemos rescatar a todas las personas enfermas o con dificultades de otro tipo, laborales, por ejemplo. ¿Podemos conseguir trabajo para todas las personas? No. Lo que sí es claro es que sí se puede prevenir, en el sentido de, si estamos advertidos de las situaciones que abonan, decimos, que coadyuvan, que se juntan para lograr una persona en desvalimiento extremo, como es en el caso de los suicidios, o aquellas personas que, padeciendo una enfermedad física, anímicamente se deterioran mucho, rescatar, lo llamamos nosotros, los que trabajamos en prevención del suicidio, es acercar herramientas psicológicas y de apoyo y de red de sostén, para que una persona en un momento de desvalimiento no piense en aliviar solo su dolor, que en general es el sentido que en el último tramo de proceso suicida suele acercarse para una persona que está en desvalimiento. Casi la mayoría, yo no diría el 100%, pero sí más del 90% de las personas con intento de suicidio, o aquellos que refieren el contacto estrecho con alguien que llegó a un suicidio, insisten en marcar que la persona en realidad quiere apagar un dolor, un dolor visible o un dolor invisible a los demás, un dolor guardado a veces por muchísimo tiempo, un dolor de daño físico, moral o físico, que no refieren o no han transmitido a otros con la idea de elaborarlo, procesarlo y darle un cariz menos agobiante que cuando se guarda en secreto. Claro, entonces en ese sentido, la búsqueda real de una persona víctima de esta problemática, un suicida, no es en realidad la muerte, sino más bien otra cosa. ¿Sería esa la conclusión? Exactamente. Exactamente. En realidad el que llega a un suicidio, un intento de suicidio, no desconoce, porque muchos no cursan una patología mental que trastorna su juicio de realidad. Por eso se dice que aquel que llega a un suicidio o a un intento de suicidio no es necesariamente un enfermo mental. Es decir, hay juicios de sentido de realidad en muchos casos conservados, hay razonamientos en función de determinada situación, pero
en paralelo a ese razonamiento que tienen respecto de solucionar su problema, se les presenta un agobio tan grande y una ausencia de ideas y de posibilidades en compañía de solucionar los problemas que les duelen, que piensan que es más importante acabar con un dolor que pensar un modo de resolverlo y pedir ayuda. Diana, algo que me olvidé de comentarte, Nani Verón a mi izquierda, aquí también en piso. Hola con Diana, nosotros. te saluda Nani. Hola, Me dicen Nani, pero mi nombre es Brenda. Un gusto, un placer realmente conversar con vos. Hablando de adolescencia, que es el rango más sensible en cuanto hablamos de mortalidad de suicidio, ¿por qué es tan difícil pedir ayuda? ¿Por qué la carga social alrededor de esta idea, digamos, pesa tanto en los adolescentes y a veces, no buscan ayuda? O sea, prefieren quedarse silenciados, digamos. Hay dos cuestiones. La idea de muerte como algo definitivo se construye a lo largo de la vida y llega a concebirse como definitiva realmente después de la juventud, es decir, más allá de los 20 y algo, digamos entre 22, 24, 25 años, la idea de muerte alcanza la dimensión de definitiva realmente, porque neurológicamente el ser humano no tiene un desarrollo completo hasta esa edad como para concebir algunos conceptos, algunas ideas macro del universo con toda su dimensión. Entonces, por eso decimos que los adolescentes, sobre todo los menores de 16 años, son la situación de salida a la búsqueda laboral, a la definición de su identidad laboral, sexual, social, tienen un impacto en ese sentido tan fuerte que, careciendo de recursos, la idea de muerte, que todavía no está completa como definitiva, aunque se sepa que algo es letal, tiene una sensación, diría yo, una experiencia como de algo que roza entre lo heroico y lo nostálgico, más que la dimensión de muerte como completa. Claro. Es más, la mayoría de los chicos o chicas que llegan a intentos de suicidio y adquieren la dimensión del impacto que trae a sus amigos y a los seres queridos que tienen, ¿no? Aquellos que realmente aman. Cuando toman dimensión de ese impacto, de ese dolor que les genera la posibilidad de su ausencia, muchas veces desisten de la situación, y ahí es cuando en tratamiento no se repiten los casos de intento de suicidio. Por eso es tan importante llegar a una consulta después de un intento. Claro, por eso la importancia de la posvención. Otra cosa que también apareció en la investigación previa en estos dos programas que hemos realizado era el concepto de lazo social, entre los muchos términos recurrentes que nos fuimos encontrando en distintas fuentes. ¿Podría contarnos un poco de qué se trata este lazo social? En realidad, en el proceso de suicidio, que va desde el agobio por vivir o el desgano por vivir, o la desesperanza de los primeros tiempos de ese proceso, hasta la suposición, en la ideación suicida, la suposición que la muerte aliviaría o resolvería un problema, suposición fallida, digo yo, ¿no? De una resolución acabada de un problema, hasta la planificación y la decisión suicida. Ese tiempo que va desde el inicio hasta la toma de un acto, la decisión en un acto, generalmente cursa muchísimo tiempo. No es repentino, aunque el instante final pareciera repentino, el pensamiento de que la ausencia propia de aquel que se quiere o que tiene la idea de matarse, que quiere matarse, la suposición de que va a resolver un problema suele comunicarse a los demás, la mayoría, y esto es mundial y es de consenso de todos los países, que la mayoría de las personas que llegan a un intento de suicidio o a un suicidio consumado, digamos, definitivo, más letal,
han comentado en sus grupos de pertenencia sobre este desgano y este agobio por vivir. Entonces, la red social, o sea, nuestras personas del entorno, cuando se hacen eco de ese desgano, de ese agotamiento, se hacen eco en un sentido de ir en auxilio, ir en presencia, decimos nosotros, estar presentes, no aportando consuelo, soluciones ajenas o estrategias que a veces a la persona que está desesperada no lo ayudan, sino la presencia humana ha rescatado siempre a la especie humana. Entonces, a eso abonamos ahora casi todos, de que la red social, es decir, grupos de pertenencia o personas referentes a alguien en desvalimiento, aunque sea uno solo, que conserve la serenidad para estar en eje y para escuchar al que está mal y acompañarlo a ir resolviendo el problema que le duele tanto, es fundamental para el rescate de alguien. Diana, dentro de la Ley Nacional 26.061 de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas y Adolescentes, se considera las conductas autolesivas como situaciones graves de vulneración de derechos. ¿Podría decirnos por qué se considera vulneración de derechos estas conductas autolesivas? En realidad entiendo, esto lo digo indirectamente porque no lo he trabajado, justamente la intersección entre nuestra ley de la 27.130 de prevención del suicidio y esta de derechos de niñas y adolescentes. Entiendo que en realidad las autolesiones ponen en manifiesto, delatan, visibilizan algún derecho vulnerado. En ese sentido, entiendo que las autolesiones, que son necesariamente marcas en el cuerpo, porque les es difícil a la persona con dolor poner una marca adecuada en lo social, adecuada en lo discursivo, en la comunicación con el otro, en el compartir, en el hablar. Cuando no se tiene capacidad o no se quiere comunicar al otro, aparecen las marcas como forma de aliviar y comunicar a la vez un dolor que pareciera solo se puede tramitar en el cuerpo, como muchas veces pasa con padecimientos previos en el cuerpo, se evidencian en el cuerpo mismo. Entonces, esto que es complejo, como en el caso de los abusos o los maltratos psicológicos y físicos que muchos niños y niñas padecen, las autolesiones ponen de manifiesto que hay un dolor insoportable, que a veces el mismo chico o chica desconoce. Es decir, no es que no sepa de eso, pero no lo tiene presente en los momentos en que justamente el daño es evidente. Muchas veces lo que refieren es: yo solo quiero aliviarme porque me siento mal. Pero lo que sí ponen de manifiesto, cuando pueden empezar a hablar de las razones que suponen son las que los ponen mal, ahí se pone en evidencia otros dolores, otros sufrimientos que no encuentran, ellos suponen no encontrar salida a esos dolores, como digamos, como si el dolor solo puede resolverse por la vía de cambiar la realidad. Y el dolor también se puede resolver por la vía de compartir con otros y de adquirir una posición subjetiva, decimos nosotros, adquirir un modo de mirar la vida donde la persona no se sienta en indignidad, donde un chico o una chica no se sienta indigno de estar en este mundo, que es lo que muchas veces lleva a alguien a pensar que la muerte es más digna que esa vida. Y en realidad hay muchas formas de vida adecuadas después de pasar por procesos muy duros
Sí, Diana, a propósito de esto que vos nos comentás sobre el hablar y el compartir respecto de esto último, yo te quería preguntar, porque una idea que es común del imaginario popular es que no se tiene que hablar del suicidio porque se le da ideas a otra persona, se socializa eso, digamos, empieza a rodar esa bola hablando mal y pronto, y de repente quizá eso es algo más bien contraproducente, también pensando en cómo es el abordaje para la prevención del suicidio. Entonces, ¿qué se le contesta a ese supuesto de, bueno, no hablemos de esto porque por ahí, digamos, alguien no ocultemos Bueno, esto? yo creo que como con otros temas, como ha sido hablar del HIV hace muchas décadas, claro. o como hablar del abuso sexual, o como hablar de temas duros y difíciles a los seres humanos, el tema no es hablar o no hablar, el tema es hablar bien, hablar con respeto, Claro. hablar en un ámbito de cuidado, en un ámbito digno, en un ámbito... por eso es tan importante formar a los profesionales y a los grupos de ONGs y ayuda comunitaria, inclusive fuerzas de salud, digamos, comunitarias, en cómo se habla de un tema difícil. Claro. A veces uno dice, bueno, del suicidio, ¿cómo se va a hablar de esto? Bueno, vamos a hablar sobre los mitos. La persona que piensa en suicidarse no le interesa mucho que le informen sobre las situaciones o cuáles son las señales de alarma. Claro. Le interesa compartir o hablar de cómo resolver un problema que tiene y que le parece que no tiene solución. Entonces, informar y dar la serie de numerosas señales de alarma que visibilizan un problema, a mi gusto, ya sabemos, los que hace mucho que trabajamos el tema, que no ayuda, como en algún momento fue en los 90, hablar sobre las señales de los trastornos alimentarios. No es hablando del problema que resuelve el problema, es hablando con respeto, insisto, y dignidad, hablando de aquello que empuja tanto dolor y que me lleva a un problema, sea el suicidio, la idea del suicidio, sea un trastorno alimentario, sea el alcoholismo, sea el consumo problemático, sea cualquier cosa que evidencia que no estoy bien, o mejor dicho, que no estoy equilibrado como para no necesitar algo de afuera que me equilibre. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Yendo a un ámbito más cotidiano quizás, Diana, como la de un grupo de amigos, digamos, pongamos en hipótesis un grupo de amigos adolescentes que se da cuenta que uno de ellos por ahí lo invitamos a salir y no quiere, o nunca puede, o siempre hay ahí como una excusa como para no concurrir, digamos. ¿Qué cosas son importantes mirar en esta situación y cómo uno interviene o se acerca en ese escenario de ser necesario? Porque quizás... Por ahí genuinamente no puede, digamos, pero capaz en realidad hay otra cosa detrás y bueno, uno no se da cuenta. Yo creo que el cine nos ilustra un montón. Por ejemplo, la serie 13 razones es el seguimiento que esa serie tuvo, entre otras, sobre el tema del suicidio, puso en el tapete, en evidencia, no sé si la calidad en el tratamiento del tema, pero sí puso en evidencia que los adolescentes hablan del tema de la muerte y de la resolución por la vía de la muerte de un problema. Entonces, están los adolescentes que desisten de la muerte como una solución del problema, y están los adolescentes y algunos adultos que adhieren a la muerte por mano propia, como decía una Diana Cohen-Agres, que es una excelente filósofo argentina y que ha escrito mucho sobre el tema. Me parece que validar la muerte por mano propia como resolver el problema es lo que conmueve al grupo que está alrededor, porque pone en evidencia que la persona apela a la muerte porque ya no sabe cómo lidiar con un tema, cómo resolver, cómo mejorar el tema. Y en general, la mayoría de las personas que ya están con la ideación suicida o con
con la idea de recurrente de que la muerte resolvería su problema, que generalmente es cotidiano, ¿no? Es un dolor cotidiano y permanente insoportable, suelen, llamamos, fragmentar la trama social, es decir, empiezan a alejarse de sus amigos, le hablan una cosa a uno y otros a otro, los confunden, los separan, pero sobre todo los separan de él mismo. Entonces, cuando los amigos están advertidos de esa conducta, de que esa conducta en realidad ya es una situación extrema de angustia, y se comportan a contramano de eso, es decir, cuando alguien los aleja, se acercan más. Cuando alguien le cuenta una cosa a uno y otra cosa a otro, se comunican entre ellos, se comparten la responsabilidad o la participación de sostenerlo. Yo lo acompaño un día, vos llamalo otro. Esa solidaridad, para darse cuenta que es un problema significativo y que se necesita no tanta cantidad de amigos, con algunos, con más de uno, digamos, que sea el que no guarda hermético silencio sobre el tema, sino que con respeto busca a otros solidarios para sostener a alguien, y se llaman y no renuncian a acompañar a alguien que está mal, sobre todo no renuncian a acompañarlo a trabajar ese tema en un ámbito de respeto, que es el ámbito de la consulta, ¿no? O sea, ¿por qué la consulta en salud mental o el tratamiento en salud mental? Porque es una persona, es la única persona que guarda un secreto profesional estricto sobre eso que le pasa a alguien. La persona que está mal no quiere contar lo que le pasa porque el mayor miedo que tiene es a la divulgación de eso. Por eso es tanto cuidado con los adolescentes. Okay. Sí, Diana, la última pregunta, porque ya realmente nos estamos quedando casi sin tiempo. Cuando hablamos de suicidio es importante también decir otra cosa, porque nosotros hemos puesto el foco sobre esta problemática, pero en lo que no hemos ahondado es en el hecho de que el suicidio es también la expresión de otros problemas. En pocas palabras, si nos podría contar o enumerar algunos de estos otros problemas, porque son todas cosas que a las que también hay que prestarles quizá la misma atención. Sí, por eso decimos que el suicidio es multifactorial, que no es un solo factor. Generalmente es la suma de por lo menos 3 o 4 factores que se acumulan en el tiempo. Sí podemos decir que las mayores angustias en niños, niñas y adolescentes y jóvenes, más que nada hasta la adolescencia, las mayores angustias son la presión en sus grupos de pertenencia, en su grupo familiar o en las personas con las que conviven. Cuando en esos grupos hay situaciones de violencia física, psicológica, agresiones sexuales, problemas de reiterados de ese orden, eso hace una acumulación de presión que muchas veces se busca aliviar de ese modo. En otras situaciones, como puede ser a partir de la juventud o de los adultos, el mayor problema son las pérdidas emocionales, las pérdidas de trabajo, las pérdidas vitales, es decir, alguna situación de desvalimiento. El manejo del duelo, digamos. Mucho. Claro, entonces por eso mismo la persona que se tiene que enfrentar a veces con tener que ser sostén de su familia y sentir que no puede hacerlo, puede empezar a pensar que ayuda más a su familia de ese modo, cuando no es así. Claro. Ahí es donde la red social interviene, sostiene. Yo creo que en adelante todas las organizaciones sociales, los clubes de barrio, los intervinientes culturales van a tener que estar preparados en cómo colaborar para que alguien que está mal se acerque, sí, al principio comentar sobre su dolor, pero sí para sentirse perteneciente a alguien, porque lo más duro en la situación y que conduce generalmente a la última decisión es sentir que uno no pertenece a nadie, claro, que entonces, no pertenece a una familia, a un grupo social, no tiene amigos o no se siente que sus amigos realmente
lo aprecian. Entonces, para ir cerrando, digamos, plantar esa bandera y decir ante todo que es un problema que tenemos que encarar realmente todos juntos, hablando mal y pronto. Diana, Yo lo lamentablemente... que digo es nadie, cierro con esto nomás. Sí. Nadie está exento de la idea de querer morir y la situación de dolor que tiene es inmensa. Así que cuidémonos entre todos porque ese es el único camino posible. Muchísimas gracias por tus palabras y por ese mensaje final sobre todo. No nos queda tiempo para más, pero ante todo agradecer la calidez y el contacto, Diana. También. Bueno, muchas gracias a todos y sepan siempre divulgar cuestiones positivas respecto a todos los temas que duelen. Lo vamos a seguir haciendo. Téngalo por seguro. Muy bien. Diana Altavira, entonces, al aire con nosotros. No nos queda tiempo para más, chicos. Tenemos que ir despidiéndonos. Agradecimientos, Nani. ¿Tenés alguno? Sí, a Fabiana Silva en producción de piso, a Silvana Cardoso que nos acompaña también hoy. Sí, en la producción. A Miguel por Hable Palabras. Sí. A Silvia Nudelman en la producción también, sí, hoy. Y bueno, y no olvidarnos de nuestros compañeros que están en la difusión de radio, que hacen un trabajo increíble todos los jueves, así que mandarle también un saludo a ellos. ¿Nuestras redes? Sí, Infancias Sin Etiquetas. @Infancias Sin Etiquetas, ahí con está. todas las S, en Facebook e Instagram. Ya que hablábamos de redes, teníamos que mencionar nuestras redes. Sí, perfecto. No nos queda tiempo para más. Nos queda en realidad espacio para 2 minutos de la última canción. Misma banda que sonó al principio del programa, Austin TV, mexicanos ellos, hacen math rock, música instrumental, no tiene letra. La canción es Ruchi. Así que los dejo con ese realito y de vuelta. Hago extensiva la invitación. Búsquenlos, son interesantes, hacen buena música. Pero si está todo listo, vamos entonces con Austin TV. La canción es Ruchi y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.